Bueno, este es el video número 37. ¿Por qué hago los tres signos luciféricos del arquicéfalo? Porque hoy vamos a hablar del arquicéfalo. La señal de apertura, los tres signos. Hoy vamos a aclarar cosas, muchas. No todas, porque son inagotables. Verdades y mentiras sobre nuestra orden. Tanto para hablar, tantos recuerdos, los cuadros. La época cuando comenzó el arquicéfalo a nivel público, en el 94. Nueva York, las reuniones de los miércoles, el Magical Childe. Ven cómo lo pronuncio, ¿no? Se reía Hermann Slater, pero yo no podía pronunciar de otra forma. Él se reía, varios se reían allí. Los brujos, de todas partes de Estados Unidos. Había un representante del vudú gnóstico de Bertioga, estaba el representante del templo de Set, yo representante de Argentina, de arquicéfalo. Eso fue época extraordinaria. Ahí empieza la gloria del arquicéfalo. Ya venía de 10 años antes, pero ahí empieza ya el alto nivel, en todo sentido, alto nivel, en todo sentido. Esto, estaba viendo el mapa de Hiperbórea, la última Hiperbórea, la última Thule de la vez pasada que hablamos. Lo damos vuelta. Es muy parecido a Argentina. Felipe decía que la guerra va a empezar acá, en Argentina. Todo parece indicar que sí. Pero esta es la tierra de Rosas, de Perón y de Moyano. No es casualidad. Por algo aparecieron aquí. Eso les quería decir. Después, hoy es 30 de octubre. Hoy Felipe cumple 48 años en la vida, 78 de edad. Terrible. 48, cuando comenzamos todo. Cuando volvió del sur, de Antártida, y yo volvía de Brasil. Ahí empezó todo. Terrible. Y hoy tiene 78 ya, y yo 74. Estamos ahí. Ese año, cuando volvió de Antártida, yo volvía de Brasil. Ahí estaban las muchachas, un mes en Santos, estas sin la mujer, Cali, no se puede avanzar. Y yo fui a ver qué mujeres Cali había en Santos, Brasil, en un campus del falso gnóstico Samael Weor, un alcohólico, mitómano. Fui allí, había muchos jóvenes, muchachas, un mes ahí. El dueño del campus era un señor de apellido, le decían por lo menos el apellido era medio cómico para un argentino, Cayeta, y escrito era con la letra G de Gerardo. Entonces ya nos reíamos, éramos tres argentinos ahí. Cayeta, nos atendió muy bien. Bueno, estuvimos, se hacían parejas para el Maituna, pero había muchos gays ahí, muchos homosexuales. Yo le decía a Cayeta, esto ya parece la escuela de Sodoma. Y el otro, homofóbico, el Samael Weor, quedó casado, no pudo librarse de eso, lleno de hijos, y decía que había que hacer abstinencia. Un desastre, gran plagiador. Y yo compré libros de él ahí.
mística sexual del átomo y del hombre. No ese es el título, pero ahí tomaron un libro de Samael y pusieron ese título. Bueno, yo venía para criticarlo totalmente. Tenía ese libro y 2 o 3 más que compré todos en portugués. Un mes ahí, y Felipe venía de Antártida. Ahí nos encontramos de nuevo. Le digo, mira, este Cayeta tiene un campo, es interesante. Felipe, ¿qué te parece? ¿No querés que compremos uno? Un campo. Estamos bien en la ciudad. Ah, pero vos no sabés dónde está el campo que se me ocurrió. Ya hablé sobre el precio, todo. ¿Te interesa saberlo, Felipe? Sí. ¿Dónde está el campo que averiguaste? Comprar completo el cerro Uritorco. Salió en el Clarín, ya me comuniqué. Está en venta. El dinero está, por supuesto. Lo compra el arquicéfalo. José, no me gusta. Es un sitio satánico del demiurgo Jehová, Satanás. No quiero ahí. Si querés comprar, José, en el sitio Hiperbóreo, Characato, José. Bueno, un desierto de piedra. Él iba ahí, el amante de las piedras, de la magia lítica. Después quedó en la nada, me dice, estamos mejor acá. Rosario, Buenos Aires, está toda la gente. Está toda la gente. Podemos ir a Characato igual a hacer rituales. Yo nunca fui, pero él iba de vez en cuando. Cuántas cosas. Fue el cumpleaños. Extraordinaria fecha. 78, no lo puedo creer. Para mí sigue siendo un chico. No lo puedo creer. Yo también. Era 4 años menor. Festejábamos los cumpleaños. A veces en algún lado. A veces cada uno en su casa. Él con la mamá, yo con otra gente. Eran el cumpleaños de él. Y cumplía años una muchacha importante de la orden. Y festejábamos los 2 cumpleaños. Nosotros en Buenos Aires, él en Rosario con la mamá. Después había otras 2 fechas. El cumpleaños de la madre, que era mi cumpleaños, 30 de mayo. La mamá me llevaba 20 años exacto, era del año 30 de mayo, ahí se festejaba al mismo tiempo. Y después teníamos otros 2 festejos en abril. Pero eso es mejor no decirlo porque como el enemigo está por todas partes, van a empezar a sentirse tocados por la fecha de abril, el 20 y el 30. Excelente esto de los cumpleaños, las fechas. Hay buenas noticias además, más noticias. Christian C., ahora puedo decirlo, Christian C., el gran hinduista, el gran hiperbóreo, el erudito en hinduismo, el erudito en la sabiduría hiperbórea. Una vida dedicada a ambas cosas. Ya subió 3 capítulos sobre el hinduismo hiperbóreo. El hinduismo antiguo, antes de la contaminación brahmánica, demiúrgica. El hinduismo ario del antiguo Kaula. Nuestra base de toda una vida está ahí. Ya está en ese tema, ya subió 3. Falta cada vez más importantes. El hinduismo. Felipe, otro erudito en hinduismo, ya voy a hablar de eso, corregía a los eruditos que venían de otros países a dar conferencias. Al nivel de Christian C., lo que sabía de hinduismo, de traducciones, leía distintas traducciones de los mismos libros
enormes de la antigua India. Ya vamos a hablar de eso. El tema que está desplegando Christian C. y lo está subiendo a gnosisprimordial.com. Apareció de nuevo, hablando de .com, regresoalorigen.com. Aparece, desaparece, lo hackean, lo bloquean, aparece de nuevo. El definitivo. Había 4 o 5, pero ese era el perfecto, de hace unos 15, 16 años. Ese sitio, primero de todo, Bericena Vilca. La edición final. El texto es siempre el mismo, pero la tapa es la tapa oficial que dibujó Felipe, porque era un gran dibujante, y la contratapa, dibujada por él. La espada de Tarsis y el escudo de Tarsis. Debe ser así. Ninguna otra portada ni contraportada, ninguna edición. Orden de él, lo dejó escrito. Y dejó escrito qué libros había que recuperar en caso que se perdieran y había que editar. 3. Eso apareció, Regreso al Origen. Ahí está, en un nivel de curiosidad está la edición de lujo que estaba preparando Felipe en 2 volúmenes de Bericena Vilca. Después están los fundamentos, diseñada la tapa por Felipe. Perfecto. Y más importante aún, están los diagramas en color que no están en ningún libro, porque Felipe, ejemplar por ejemplar, lo pintaba de distintos colores, de fibras, de color, uno por uno. Eso está. Entonces, cuando uno tiene el libro en blanco y negro adentro, como no puede ser de otra manera, va al sitio regresoalorigen.com. Bueno, segunda buena noticia. Tercera buena noticia. Mis alumnos. ¿Cuántas satisfacciones? 40 años pasaron, desde que empezamos a nivel público. 50 años que empezamos los cursos y los trabajos a nivel privado. Pero cuánto aprendí en estos 50 años y en estos últimos 40 años, tanta gente que se acercó, tanta gente valiosa, tanto para hablar, tanto hemos hecho, lo que hemos logrado. Buenas noticias. Nunca he visto cómo responden los alumnos, cómo avanzan, ingresan al proceso del espíritu. Cuando entran me dicen, tengo tal objetivo, tal otro, puede ser ganar dinero, puede ser el camino espiritual, la liberación del espíritu. Para mí es lo mismo, va todo encadenado, está todo relacionado y todo termina en el mismo lugar. Por eso me da igual. La primera pregunta, cualquier tema, es bienvenido, porque llegamos a lo mismo. Pero el alumno me va guiando. Me interesa obtener tal cosa. Ahí empiezo a transmitir todo lo que aprendí en mi vida, y más con el sistema WhatsApp, más facilitado todavía, excelente, extraordinario. Entran en el proceso del espíritu cantidades de alumnos que nunca lo vi a esto. Nunca he visto. Que se aparece Felipe, hablar con ellos, pero eso era una vez cada 10 años alguien. Después de la última vez que hablé de las orientaciones sexuales, apareció Felipe con la mamá. No hay saludo, no hay nada. Aparecen de golpe en mis sueños lúcidos, en mis proyecciones de todas las noches, me encargan cosas. Pero ese día Felipe no dijo nada. Vinieron después que subí el video último, el 36. Pero Rosalia dijo, sexo, sexo. Uy, Dios, sexo. Es una... Me están pidiendo que siga hablando del tema, se ve que le gustó. Así que hoy vamos a tocar ese tema en el arquicéfalo. Las muchachas del arquicéfalo. La diosa Kali, era una de las diosas nuestras, era igual, la misma cara. Era la época del esplendor del arquicéfalo. Ahí comienza. Después no se detuvo más, pero ahora es el contenido, lo que hemos aprendido. 1000 veces superior a lo que era hace 40, 50 años. 1000 veces superior. ¿Qué tenemos que aclarar?
todo lo del blogspot y las habladurías. Ya lo hicimos en el primero del Arquicéfalo, en el número 1. Ahora, en el 37, vamos a continuar, porque ya los alumnos me preguntan mucho. Hay cosas verdaderas. Generalmente el que hizo el informe, que tengo toda la información, quién es, quién lo encargó, quién lo redactó, lo conozco bien a esa persona. Es un perdedor en la vida, en todo sentido. Todo lo que intentó le fue mal. Entonces, claro, la envidia, el odio del esclavo, ya lo hablamos de otra gente, ¿no?, del interior de Argentina. Les pasa eso, la envidia universal, es universal. Entonces, bueno, le encargaron esto, le pagaron para que haga el informe que aparece en un blogspot. Se entrevistó con alumnos, después los alumnos me cuentan, no hay problema. Sí, al contrario, el tipo ya lo conozco, a ese pobre hombre, una pobre rata. No me puedo enojar, nació mal, todo deformado, nunca ganó un centavo, vive, el odio le queda, la perversidad de la envidia nada más. Pero bueno, miente, toma cosas verdaderas y las rellena con la locura de él, con cosas masónicas, demiúrgicas. Hay tanto para aclarar, porque los alumnos después me preguntan. Entonces ya lo aclaro, mejor, gracias a este gusano puedo hablar de estos temas, aclarar cosas. Una cosa que lo puso loco de envidia fue la relación con el presidente Menem, que tenía Felipe y tenía yo por separado. Ahí él a mí me veía fundador de una orden, mucho dinero. Encima, relación con el presidente Menem, la fama, salía en televisión, se llenó de odio. Y bueno, hizo este informe. Se basan en pequeñas cosas que son ciertas, pero después les mete toda una cosa monstruosa, perversa. Es así, se hace de todas, eso lo han hecho con muchas. Los que han perdido las guerras les hacen eso, a Perón. Alemania, después del 45, empezaron a hablar locura, perversidades atroces. Proyecciones del propio enemigo que ganó la guerra. Proyectan. Terrible. Hay cosas de verdad, por ejemplo, los ritos sexuales del universo lo escribí yo. Era un cuaderno grande, no estaba terminado, pero es cuando yo vine de Santos, Brasil. Era una crítica terrible a Samael Aun Weor, después estaban las técnicas del telecomando sexual, estaba el yoga tántrico, Kaulika, pero todo eso apareció después. No quedó nada en ese cuaderno que no esté después en mis libros. No importa el cuaderno, pero eso es verdad. Estaba escribiendo ese libro, con ese título iba a ser. No lo había terminado. Había una crítica grande a Samael que después la pusimos en gnosisprimordial.com. En esa época era como ahora. Los cursos, los trabajos, era todo individual, todo personalizado. Pero bueno, los alumnos, mientras esperaban que yo termine con uno, entraba otro, ahí empezaban a conversar, dame tu teléfono, vamos a tomar un café. A las chicas lindas las esperaban después a la salida. Se van haciendo grupos, se van haciendo. No lo veo mal, lo veo como algo normal, sobre todo en los jóvenes. Y bueno, se hacían grupos, eso es verdad. Después, nosotros estábamos mucho en el bar Casablanca, porque teníamos una de las oficinas ahí, a media cuadra del Congreso. Y bueno, eso es verdad también. Y ahí se acercaba gente. Ya vamos a hablar, ya les voy a contar. Había mucho. Pero bueno, que había homosexuales y chicas trans, sí, pero pocos, la mayoría heterosexuales. Y bueno, Felipe no miraba nunca el sexo, yo tampoco. Buscábamos dotados, no como dicen, dotados, sexualmente dotados. No, bueno, eso ya parece una broma, no una burla, parece una broma de jóvenes. Porque uno me dijo una vez, ¿sabe lo que me da miedo, profesor? No tiene nada que temer. La sabiduría hiperbórea no le va a hacer ningún daño. La sabiduría caula no le va a hacer ningún daño. No, ¿sabe lo que más miedo me da, profesor? No. El equipo de dotados. Bueno, ahí me hizo reír, no lo esperaba. Esas son bromas sanas de los jóvenes.
bienvenido todo eso. Bienvenido, no tienen maldad, son buenas personas. Pero es tan angustiante todo este conocimiento único que aparece por primera vez en la historia, que un poco de bromas hay que hacer. Felipe era muy bromista, muy bromista. En el café era una carcajada tras de otra, yo también, no sé cómo, me salían bromas y después todos empezábamos a reírnos. Y cada vez que uno hacía una broma muy buena, nos dábamos la mano entre todos, eso estuvo muy bien, le dábamos la mano al que había hecho la broma. Pero eso es para salir un poquito de la tensión que eran las reuniones. Cuando nos reuníamos a hacer ataques psíquicos, cada uno solo en su casa, pero a veces yo estaba con 3 muchachas, y ahí no había broma, ahí era la angustia, ahí tenía que salir bien, ahí nos jugábamos el todo por el todo con estas técnicas. Todo eso vamos a hablar, ya me va a ir viniendo todo a la memoria. Felipe lo tenía la Franconi, que era poderoso parapsicológicamente, y era homosexual puro. Yo también, no andábamos viendo el sexo, andábamos viendo la capacidad de magia, capacidad parapsicológica de cada uno de los alumnos, de los que se acercaban, los probábamos. Bueno, pero el que tenía poder, no importa el sexo, no importa la edad, no importa nada. Eso es verdad, pero Felipe tenía a la Franconi y nadie puede decir nada. Además en la orden de Córdoba había varios gays, hombres. Y acá en Buenos Aires, en el Arquicéfalo, había chicas gays, chicos gays, había transexuales, de todo. Pero bienvenido, que vengan todos. Si estamos buscando un equipo de brujos guerreros, no nos interesa el resto. Además, cada persona convoca todo lo que tiene en el alma, toda la basura. Convoca, vienen las orientaciones sexuales, un montón. Vienen los yoes, ya hablamos de eso. Después se retira todo, pero hay que conocerlo. Uno lo convoca para conocerlo. Algunos lo hacían, pero no lo aconsejo, es ilusorio. Se va todo, se termina todo eso. Aparece un solo yo, el yo del espíritu, un solo sexo, el sexo del espíritu, nada más que eso. Pero bueno, anduvieron tomando esos datos y, por supuesto, que Felipe hacía maituna con transexual, todo eso nadie lo vio, Así que un invento de este informe, del Blogspot, nadie lo vio, no pueden decir eso. Y había gays, no podían decir que todos eran gays, bueno, hay que aclarar, pero se les fue la mano en inventan, pero le inventó en otras cosas, porque yo he visto otros informes de esta misma persona, lo hace a pedido, le pagan para que lo haga, pero le pagan manos privadas, ¿no? Los servicios de inteligencia no le dan nada, él fue informante gratis durante toda su vida, horrible. Y hay alumnos que me dicen, yo estoy viendo el caula antiguo de India, y algunos caulicas hacen maituna con ishras, con transexuales de India, bueno, pero no todos. Y hay otras cosas también que hacen los caulas, pero no es para todo, es optativo eso, nadie los obliga a nada. Decían que violaban gente en el Arquicéfalo, hombres, salían violados. Monstruoso todos los inventos que han hecho. Yo sé de dónde lo sacaron, porque tanta imaginación no tienen. Copian de otros lados. Nosotros enseñábamos varias otras instituciones mágicas, como la Ordo Templi Orientis. Ahí sí hay elementos. Y nosotros modificamos grados de ahí. Y es interesante lo que hicimos nosotros, porque ha tenido un éxito en el mundo terrible, y no fue en broma como lo hicimos. Faltaba eso. Y después eso fue relacionado con el Arquicéfalo. Pero eso no quiere decir que sigamos los temas de la Ordo Templi Orientis. No. Tenemos la sabiduría completa, no necesitamos ir a nada del pasado ni nada. Eso también. Pero bueno, en el bar Casablanca íbamos, yo no las iba a dejar sola cuando venían las chicas, estaban en la oficina. Yo desayunábamos, siempre distinta gente, pero yo desayunaba, almorzaba, tenía la merienda, la cena, todo en Casablanca. No, me quedaba enfrente de la oficina, después volvía a la oficina. Y cuando estaban, a veces una chica, otra, yo no las quería dejar solas, porque es horrible, yo iba a Casablanca y ellas encerradas, no. Siempre con alguna o una, dos, íbamos, tomábamos algo, almorzábamos, hacíamos bromas también ahí, porque era un momento de distensión. Yo no las quería dejar sola, eran muy hermosas,
las tres principales, ¿no? Las tres principales, muy hermosas. Y bueno, yo no la quería dejar tampoco en Casablanca. Cuando yo tenía que hacer algo, de ir a un banco o algo, la llevaba conmigo. Una vez la dejé sola, estaba con 2 custodios en la mesa. Y empezaban los diputados y toda gente de ahí, les mandaban tarjetitas con los teléfonos. Qué linda que sos. Bueno, entonces la llevé conmigo una vez, peor. Peor porque era un desastre. Me tocaban bocina en la calle, se ve que andás bien, viejo. Y yo les gritaba en broma, te morís de envidia, negro. Y los negros ahí aplaudían y daban alaridos. Muchas bromas. Pero había que protegerlas a estas chicas. Hasta el día de hoy. Eran un despelote cuando salían a la calle. La de pelo cortito era terrible. Una sola era trans, las otras 2 eran mujeres. Pero entre las 3 teníamos los 3 caras principales. Después vamos a hablar de eso. Es inmenso el tema. Es inmenso. Pero han hecho mucho de mitomanía, de locura, todo lo que es masónico. Por supuesto que enseñábamos la posición de Berthiaud, que era homosexual, el vudú gnóstico de Berthiaud. Y enseñábamos la parte heterosexual de Quenegran, claro, pero no quiere decir que lo hacíamos, no saben si lo hacíamos o no. Nadie lo sabe, son cosas privadas. Pero bueno, cuando hay que hacer daño, hacen estas cosas. Se ponen a escribir y este era muy capaz, escribiendo, inventaba cosas que daba miedo. Los pasos del Caula, que eran 3 también. Los seguimos enseñando, que es la abstinencia, el maituna y los calas. Pero no es obligatorio, nada es obligatorio. Muchas tergiversaciones, que Felipe se transmutó en una noche, que yo me transmuté en un año, porque vieron un festejo, los días 3 de octubre, vieron un festejo un año, otro festejo, este está festejando un año. Entonces ya empezaron que se había transmutado con una de las chicas que estaba ahí. Bueno, es terrorífico. Terrorífico. Hacíamos los saludos, los signos luciféricos del arquicéfalo, por supuesto, pero cuando era medio grande la cantidad de personas en las reuniones, sí se hacía eso. Cuando éramos pocos, además, cuando no había algo, no se trataban temas de magia, de trabajos de brujería, de dinero, no se trataba eso, se trataban cosas de otro tipo, cosas de bancos, de cosas de negocios. Ahí se hacía otro tipo de palabras de pie. Se decían una frase de Miguel Serrano, cuando se abría la reunión y cuando se cerraba. Todo quedaba ahí. Eso es verdad. Eso es verdad. Y los 3 signos luciféricos del arquicéfalo era cuando empezaba, cuando terminaba. Pero ahí era brujería, era magia negra caulica, era la hiperbórea. Era la brujería hiperbórea. Era muy serio eso, muy serio. Entonces había que hacer algo luciférico, como hizo Felipe en la tapa, la espada de Tarsis, en la contratapa. El escudo de Tarsis, la espada, el escudo, por algo lo hizo. ¿Por qué? Mágico, protección de todo lo que está dentro. Extraordinario. Mucho masonería, cuando describen las iniciaciones, cuando ingresan el pontífice, la madre, yo, el mago negro, ¿no? La diosa roja, que era la mamá de Felipe, que era rojo el cabello. Después ella no estuvo más, pero vino otra chica alemana, muy pelirroja también, pelo rojo. Pero van describiendo que primero entra el venerable, después el segundo, después el secretario. Están entrando los masones. Como no sabían lo que era eso, están describiendo el templo masónico. Y los neófitos a los costados. Entran los 3 y después entra la diosa blanca. ¿Eso de dónde? Y hace los 3 signos y todos le responden los signos. Ese es el signo masónico, no son los signos del arquicéfalo. Están describiendo una tenida masónica. Ya sé quién es esta misma persona. Y tiene un amigo masón de toda la vida, amigo de él, y además él creo que estuvo en la masonería. Entonces, claro, van. Lo mismo cuando dice que golpean la puerta y quiero entrar, pero eso es masónico, la iniciación masónica. Y no, tienen que irse, no, pero quiero ingresar. ¿Y qué quiere? Quiero tal cosa, no, entonces no, son las tres golpes, las 3 partes de la iniciación de la masonería. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Eso si estamos en la vereda de enfrente. Pero no tenían datos y están comentando, sin nombrarlo, elementos masónicos. Hay una
parte que sí escribió Felipe, cuando dice: entrego entonces mi cuerpo y mi alma para darlo en sacrificio. Eso yo recuerdo que era un escrito de Felipe, en una servilleta en el bar. Eso sí recuerdo. Entonces, claro, la vieron varias personas. Y había otra, por ejemplo, cuando nos íbamos, pero era medio en broma, pero lo había redactado Felipe, se le ocurrió a Felipe. Bueno, levantarán las tiendas como los árabes, y ahí decíamos nosotros, y silenciosamente se alejarán. Levantarán las tiendas como los árabes, y silenciosamente se alejarán, decíamos todos nosotros. Claro, entonces empiezan a meter esas cosas, se enteran, bueno, tergiversan. Estoy aclarando lo que es verdad y lo que es mentira. Es increíble, es increíble. Después, por supuesto, había cenas, pero no eran cenas en lugares cerrados, con bailes, orgías, no. Íbamos siempre a cenar al mismo lugar, dentro de Puerto Madero, ¿no? Pero teníamos casi siempre los mismos lugares, 1, 2, 3 lugares, que ya nos conocían. Y después íbamos a bailar con las chicas, todos felices, contentos, sobre todo los jóvenes, las muchachas, contentos. Pero eso no es que había orgía ni nada, que se bailaba ahí mismo, que esto, monstruoso, lo han inventado. Está bien, siempre fue así esta persona que inventó eso. Pero bueno, sacando todo lo que es falso, demiúrgico, porque no se le ocurre nada hiperbóreo, por supuesto, es tanto lo que hemos logrado. O sea, después voy a hablar de eso, porque los trabajos que hacíamos, cuando convocábamos las sincronicidades, cómo llegaba lo que tenía que llegar, los poderes que desarrollamos con eso, todo era el kaula, el yoga sexual kaulika, manejábamos todo con la autoinfluencia, y la sabiduría hiperbórea era la tercera columna. Fuimos todos al proceso del espíritu, menos Felipe, que vino hecho un espíritu, un sida. Por eso nunca tuvo sexo, nunca tuvo deseo sexual. ¿Cuánto poder despertamos? El poder del espíritu, no hay comparación. Los poderes del alma no sirven, poderes del demiurgo muy inferiores. Los agentes del demiurgo, mínimo poder, con la Kabbalah, no existe. El poder grande, el incognoscible, el mundo eterno, el poder del espíritu eterno. Y con esos poderes los vamos a usar contra los enemigos de la humanidad, contra los enemigos del espíritu eterno lo vamos a usar. Y ahora vamos por la masa crítica de los brujos guerreros.